Una de las cosas a las cuales le tenía más miedo era a la soledad. Consideraba que la soledad era algo terrible. Realmente había sentido gran parte de los años de mi vida, de infancia y adolescente, mucha soledad. Y soñaba con tener a alguien que pudiera quitarme la soledad. Siempre pensé que alguien, una persona y sobre todo una pareja sería quien irrumpiera esta sensación de sentirme sola. Así que desde muy temprana edad soñaba en encontrar a ese príncipe azul que pudiera rescatarme de la soledad y de esta realidad tan dura que estaba viviendo en la cual no me sentía bien. No me sentía bien en mi entorno familiar, no me sentía bien con mis padres, no me sentía bien estudiando, no me sentía bien con nada. Así que como no me sentía bien, padecía de depresión, padecía de ansiedad y siempre estaba soñando, imaginando que un día conocería a mi príncipe azul que me sacaría de de esta terrible situación. Recuerdo claramente que estaba en la universidad y ya había encontrado a la supuesta persona que iba a rescatarme de mi realidad terrible. Y recuerdo que un teólogo en ese momento, no recuerdo cómo fue que llegó a este punto, pero estábamos en la iglesia y estaba yo como por entrar a la iglesia y él estaba a un costado. Algo sucedió, no recuerdo qué fue, pero él terminó diciéndome: Madely, vas a aprender acerca de la soledad estando sola o estando casada, pero la vida te lo va a enseñar. Y yo así como de, obvio no, y además también como que ese temor de, no quiero saber qué significa eso. Cuando empecé con esta relación, hubieron muchas red flags durante el principio de la relación, muchas red flags, tanto de mi parte creo que como de su parte. No quise escuchar las señales, no las quise escuchar porque era mejor estar acompañada que estar sola y estaba dispuesta a aceptar lo que fuera, aún lo no tan bueno, porque seguía siendo mejor que estar sola. Lo doloroso que podría decirme o hacerme en algún momento lo valía todo solo para no estar sola. Ahora que lo pienso y lo recuerdo, duele. Duele porque es aprender a vivir a cómo se puede con tus heridas y no tener los recursos para salir adelante y terminar aceptando situaciones, condiciones, maltratos, abusos, porque el dolor es más grande. El dolor es tan grande que aceptas lo mínimo, aceptas las migajas, porque es preferible eso que el dolor puro de no tener a nadie. Así que a mi miedo a la soledad me hizo aceptar una y otra vez muchas situaciones de violencia y de maltrato, eh, que creo que tampoco eran conciencia de la otra persona, creo que tampoco estaba consciente que lo estaba haciendo. Y yo doy el beneficio de la duda. No creo que fuera un psicópata que quisiera hacerme daño a propósito. Creo que también cargaba sus heridas, creo que también cargaba su historia. Y creo que dos personas con historias de dolor se juntaron a tratar de construir algo en medio de esto, pero lastimarse era imposible. Yo con mis heridas, él con sus heridas y con muchas creencias que cumplir, con muchas, no sé, muchas historias que cumplir en nuestra cabeza. Pero definitivamente esta persona, este teólogo que me dijo esto en la entrada de la iglesia, resonó en mi cabeza durante muchos años. Hasta el día de hoy lo recuerdo tan nítido. Recuerdo su rostro cuando me lo dijo. Recuerdo más su rostro que sus palabras, la verdad. Fue tan convincente, fue como una profecía que dictó. Y fue así. En mi mente inmadura, cuando yo pensaba en matrimonio, pensaba que iba a estar pegada a la persona todo el tiempo, 24/7, a cada momento. Y no me imaginaba por ningún motivo eh, que eso no fuera así, que eso no.
No me imaginaba por ningún motivo que eso no fuera así. Así que cuando entré en la realidad y me di cuenta que me la pasaba el mayor tiempo sola, igual que siempre, que no llegaba a casa, que a veces tenía que dormir sola, que, que tenía que lidiar con ahora no solamente la soledad, sentirme sola, sino con hacer muchas cosas en casa que no tenía ni idea cómo hacerlas, ya eran pesadas. Am, y aparte cumplir exigencias, muchas más exigencias de las que en ese momento podía, no sé, aceptar o soportar, no lo sé. Am, no había familia, no había nadie en el entorno, solo tenía a la persona con la cual estaba en ese momento. Así que seguía sufriendo, pero los momentos cuando podía compartir con esta persona eran muy atesorados para mí, sin darme cuenta que seguía siendo lastimada. En los pocos momentos que teníamos para compartir, seguía siendo lastimada, aunque había momentos donde no, donde eran tan maravillosos que cubrían todo lo malo. Y no tenía las herramientas en ese entonces para poner límites, para conversar, para entender lo que estaba sucediendo. La verdad es que no lo entendía. No tenía la conciencia para poder comprender. Y eso me lleva mucho a entender a las personas que están en una situación dura y que no entienden qué es lo que está pasando. Realmente no saben qué puede pasar y no saben que hay una salida. No lo saben. Aún así, tú tienes esperanza, mucha esperanza de que tal vez ya no te sentirás sola mañana, que tal vez mañana ya todo será diferente, que tal vez las cosas cambiarán, que tal vez mañana haya más atención, que tal vez mañana sí te escuchen, que tal vez mañana puedas sentir suficiente amor. Tal vez mañana. Y así pasan los años. Pasan los años tal vez con esa sensación de aferrarse, ¿no? Y luego vienen las discusiones, las peleas, porque hay tanto vacío que ya no sabes cómo llenarlo y lo exiges de la otra persona, que piensas que la otra persona tiene que llenar tus espacios de soledad. Y no es así, pero no lo sabes. No es así, pero tú no lo sabes. Realmente crees que la otra persona tiene que llenar ese espacio. Y sigues peleando, discutiendo, exigiendo, mientras la otra persona también lo hace. Y se convierte en un campo de guerra, donde dos personas con heridas, donde dos personas con experiencias personales, donde dos personas con vivencias y contextos diferentes se encuentran. Simplemente cada quien jala por su lado y trata de sobrevivir a su realidad a como puede. Aún recuerdo cuando eran las 3, 4 de la mañana y no podía dormir porque no llegaba a casa. Me costaba dormir sola. Tenía terrores nocturnos y no llegaba. Realmente sentía el sufrimiento. No había vivido esto nunca en casa. Papá siempre estuvo en casa, mamá también. Nunca llegaron tarde a casa. No que yo recordara. Pero ahora tenía que vivir esto y no sabía cómo levantarme. Pero tuve que lidiar con ello. Me tocó a la fuerza aprender a lidiar con estas falencias. Pero un día me hice la pregunta, Madeli, y siempre me recordaba de esta frase, ¿no?, que les dije al principio, y un día me dije, Madeli, ¿por qué no trasciendes esto, niña? ¿Por qué sigues sufriendo? O sea, ¿por qué tienes que seguir esperando a que llegue, seguir esperando a sentir, no sé, compañía? ¿Por qué no haces algo diferente en tu vida? Y ya no puedes seguir así. Y así fue como empecé a buscar mi
mis herramientas, no sabía ni dónde buscar, la psicología no me había dicho cómo podía yo aprender a disfrutar de mí misma. Y resulta que cuando empecé a encontrar el camino, me di cuenta por qué no podía mirar hacia adentro. Estaba tan quebrada, estaba tan lastimada que el detenerme a mirarme no era una opción, era muy doloroso. Y por eso había estado exigiendo durante tantos años la atención de alguien más, porque mirarme a mí misma no era factible, no era aceptable, era muy doloroso. Entonces no podía estar sola por eso, pero creo que mi deseo de transformación y de crecer y de buscar algo nuevo en mi vida era tan grande que decidí transitar por ese doloroso camino, que fue muy duro para mí, porque fue encontrarme con los demonios internos más grandes que había tenido, que no sabía que estaban ahí. Fue encontrarme con muchas cosas que fueron difíciles para mí, muchas heridas que tenía que empezar a sanar una por una. Y no solo eso, eran las heridas de mi infancia, más las heridas de mi relación sumadas y que se repetían constantemente una y otra vez. ¿Y cómo hacía para sanar tanto? Pero bueno, mm, empecé mi camino de transformación y de sanación y de empezar a aprender a estar sola, primero aprender a dormir sola. Bueno, esto siempre me costó, la verdad, creo que fue lo último que pude superar. Digamos que aprendí realmente a disfrutar de dormir sola recién hace unos meses, en el 2023. Estamos en 2023, no sé cuándo verás este video, pero justamente a principios de año del 2023 empecé, creo que logré trascender el hecho de dormir sola, pero para hacerlo tuve que vivir una semana de terrores nocturnos muy fuertes para poder lograr dormir sola. Pero bueno, igual lo trabajé durante los años anteriores. O sea, sí lo trabajaba porque pues sí me tocaba muchos días dormir sola también. Aún estando con pareja, eso nunca se quitó. Siempre tuve que aprender a dormirme sola porque habían viajes y todas esas cosas. Entonces me tocaba a mí atender mi casa y todo lo que quedara, ¿no? Y lo interesante de todo esto es de que en el camino de transformación y desarrollo y de crecimiento personal, empecé a encontrar muchas herramientas de sanación. La psicología me quedó corta en muchas cosas. La psicología hizo mucho en mí. Yo soy psicóloga, obviamente. Entonces, lo primero era, hey, o sea, avanza en todo lo que es psicoterapia, herramientas, diferentes teorías, técnicas. Todo eso lo apliqué. Simplemente llegó a un tope donde dije, ok, ya tengo las herramientas, tengo esto, tengo lo otro, pero como que me quedé en un tope. Y fue donde encontré el camino del desarrollo y el crecimiento espiritual. Y empezó a darme otros recursos maravillosos que yo no te podría contar. Tienes que experimentarlo para realmente saber. Y empecé a sanar cosas un poquito más profundas. Yo creo que de contexto más espiritual, emocional. Eh, y bueno, y eso empezó a ayudarme a entender que yo podía elegir hacer diferentes cosas y si me castigaban con la soledad, con no hablarme, con ignorarme, que eso para mí era un castigo muy fuerte y comúnmente cuando hacía eso mi pareja yo trataba de hacer las cosas diferentes, aún hasta renunciar a lo que fuera para que no fuera castigada de esa forma. Para mí era algo terrible y yo sé que es algo terrible para cualquier ser humano. Entonces fui desarrollando poco a poco como este sentido de velar por mí, de mirar por mí, de empezar a aceptar que no todos tenían que estar para mí, de empezar a aceptar de que mi pareja no tenía que apoyarme, ni tenía que querer lo que yo quería, ni pensar como yo pensaba, ni desear lo que yo deseaba, que estaba bien si deseaba algo diferente, que al final la que tenía que hacerse cargo de lo suyo era yo. Y eso me ayudó a hacer un corte importante y también a dejar de exigirle a él y dejar de exigir muchas cosas.
Y para mí eso fue de mucha paz. Mucha gente que dice, no, si llegas a ese punto, entonces ya te separas. En realidad yo pienso que no. Más bien empiezas a acercarte mucho más al amor incondicional porque dejas de exigir a la otra persona tanto. Más bien te lleva como a aceptar a la persona tal cual es, a empezar a decir, ok, este eres tú y no tienes que hacer lo mismo que yo y tenemos tal vez muchas diferencias, pero está bien, te elijo, me quedo, ¿no? No todos lo hacen, pero pues en mi caso esa era mi forma de pensar. Eh, pero, pero bueno, respecto a la soledad, considero que me enseñó muchísimo. Hoy en día disfruto mucho de tener tiempos a solas, mucho. Es impresionante. Yo ahora tengo la oportunidad, la posibilidad de decir que disfruto impresionantemente de mis tiempos porque ahora me puedo mirar cara a cara, puedo mirarme de frente y puedo saber que puedo derramar lágrimas, puedo llorar, puedo tener miedo, puedo estar enojada, y tengo la capacidad de abrazarme, tengo la capacidad de amarme, tengo la capacidad de contenerme, tengo las herramientas para utilizar todas esas sensaciones y sentimientos para trascender. Entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar aquí con esta temática de la soledad o compartir con ustedes en este momento? Es que el miedo a la soledad proviene de muchas heridas que tenemos a nivel interno en nuestra vida. Vienen de la privación emocional que hemos vivido en nuestra infancia o nuestra adolescencia. Y la privación emocional es que no llenaron nuestras necesidades básicas las primeras etapas de nuestra vida, los primeros años de nuestra vida, ya que saben que los niños comúnmente necesitan a sus padres para poder llenar sus necesidades emocionales al principio. Y cuando esto no funciona así, entonces crecemos con lo que se conoce como privación emocional. Y si papá y mamá se fueron de casa o no estuvimos con ellos o nos criamos con abuelo o con alguna otra persona, pues también está el esquema de abandono. Y así muchos esquemas más que se juntan. Entonces la soledad proviene, ese miedo a la soledad proviene de heridas internas que necesitamos trabajar. Como segundo, necesitas hacerte cargo de tu soledad, nadie tiene por qué llenarla. Ya no eres un niño. Si fueras un niño, claro que sí, alguien más tiene que llenarla. Pero si no eres un niño, tienes que entender que ahora es tu tarea trabajar por ella, trabajar en ella. Como tercer punto es empezar a buscar información y contenido que te pueda ayudar a trascender ese temor a la soledad. Primero identificando por qué no quieres estar solo, cuál es el miedo más grande, a qué le temes, qué sientes, qué te provoca, qué experiencias se combinan de tu infancia y adolescencia cuando estás en ese periodo. Y toda esa información te va a ayudar primero a traer a conciencia muchas cosas y luego empezar a aprender y accionar qué cosas pequeñas, acciones pequeñas puedo llevar a cabo que me permitan enfrentarme a esa situación de soledad. Por ejemplo, si no me gusta ir a comprar sola o solo, pues entonces me doy como que ese chance de decir, ok, voy hoy a comprar solo o sola, o no me gusta hacer algún trámite sola o solo. Entonces, ¿cuál es la acción? Es, bueno, voy hoy a desafiarme a hacer esta actividad sola y demostrarme que sí tengo la capacidad de hacerlo, y si me equivoco, pues buenísimo, me equivoco. Y empezar a tomar acciones, acciones, acciones. No hay trascendencia si no accionamos, gente linda, no hay trascendencia si no accionamos. No viene nada más del deseo, viene de accionar, de desafiarnos a hacer cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer, de entrenarnos para desarrollar habilidades que tal vez no han estado ahí desarrolladas porque pues hemos tenido miedo y hemos dejado ese poder a alguien más. Y de verdad, el hecho de tener mucho miedo a la soledad nos da, bueno, nosotros llegamos a entregar el control. Es como decir, toma el control, ¿verdad? Toma tú todo el control porque yo tengo tanto miedo a la soledad que entonces me aferro a ti y dependo de ti porque no quiero quedarme sola. Eh, y bueno, una vez que acciones y empiezas a desarrollar todo eso, no pares de crecer, no pares de descubrir cosas nuevas, no pares de descubrir tu dolor, no pares de accionar todo lo que sea necesario, desafiarte cada vez un poco más, porque eso es un trabajo de toda la vida. Pero créeme que una vez que tú trasciendes el miedo a la soledad, tú eres libre, te sientes libre, muy libre. Y eso no significa que no solicites ayuda. Siempre pedir ayuda es importante. Eso no significa que no tengas chance para compartir con tu pareja o la gente que quieres, para nada. Solo es que no vas a depositar en otras personas una carga que no les corresponde,
vas a ser dueña o dueño, señor o señora de tu vida y vas a empezar a hacer las cosas porque sabes que son buenas para ti, porque te haces cargo de ellas. Así que mi historia ha terminado en un final feliz. Digamos que mi historia terminó en un final feliz con respecto a la soledad. Es que hoy te puedo decir, muchos años después, que abrazo el estar sola, abrazo el poder dormir sola y disfrutar de mi cama sin tener ya tantos terrores nocturnos y vivir la ansiedad de estar sola en una cama. Te puedo decir que puedo hacer mis trámites sola, movilizarme por la ciudad sin problemas, agarrar un bus si es necesario, preguntar dónde me bajo, dónde me voy, dónde camino, atreverme a conocer gente nueva. Ahora puedo decirte que he trascendido esa soledad y ya no busco a nadie para que llene ese espacio de soledad. Ahora me lo doy a mí misma y eso me ha dado la libertad que necesito, de saber que alguien me puede decir adiós y yo decirle está bien. Puedo decirte. ¿Por qué? Porque no hay mejor compañía que la mía. Alguien una vez me dijo, ¿estás solita? Y yo le dije, no, estoy con la mejor compañía, conmigo misma. Y esa es la idea, que tú seas tu mejor compañía. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto vas a minimizar la compañía de otras personas o de que no vas a necesitar a otras personas o prescindir de las personas. Y eso no funciona así. Somos seres sociales y necesitamos todos de todos, pero también tenemos espacios de introspección donde nuestro espacio de soledad es bienvenido. Es bienvenido, es agradable y estamos listos o listas para trascender ese espacio y luego dedicarnos toda nuestra energía a trabajar nuestro siguiente desafío. Así que te invito a que desafíes este temor, lo enfrentes, lo afrontes y que puedas vivir esa libertad de ya no sentir que la soledad te puede dominar y que eres manipulable por miedo a la soledad. Te mando un gran abrazo y deseo que la pases muy bien. Nos vemos.